Queridos compañeros de la mesa, les tengo una noticia al oído que los va a estremecer. Ustedes saben, porque el país entero la conoce, la controversia que tiene montada Minchi-Rinchi, el ministro de Agricultura, con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y con el gremio en su totalidad, porque es que él cree que este es un problema personal con el señor Laforí, y resulta que el desacuerdo no es con él, sino con todos los ganaderos del país, que tienen un amplio memorial de agravios extendido frente al gobierno de Colombia. ¿Sabe lo que está haciendo hoy Minchi-Rinchi? Está reunido con los comités de ganaderos, que son los asociados a Fedegan, para prometerles el oro y el moro, para fracturar el gremio y para lograr lo que no ha podido lograr y que no va a lograr, que es la destitución de José Félix Laforí como presidente de la Federación de Ganaderos. Ustedes tienen memoria de que alguna vez en la historia el gobierno se haya metido en un gremio privado para tratar de destruir la institución de ese gremio y para tratar de conseguir la destitución que el gremio haga de su presidente. Eso no tiene antecedentes. Pues Minchi-Rinchi lo está haciendo hoy lo está haciendo Minchi-Rinchi. Y esperamos poder hablar mañana con el doctor José Félix Laforí para que nos cuente cuál es el resultado de ese intento por acabar con la unidad del gremio ganadero. La disculpa es el ciclo de vacunación, eso dice el ministro de Agricultura, que estará directamente a cargo del Ministerio de Agricultura y Fiduagraria. Vamos a ver cómo sale ese tema de la vacunación. Le recuerdo que Colombia ya está declarado como un país libre de aftosa. Pero luego puede volver, no, claro. Luego no ha funcionado mal en manos de Fedegan el tema de la vacunación contra aftosa. ¿Cómo va a funcionar eso en manos del gobierno nacional? ¿Cómo va a funcionar? Recordemos que eso estaba en manos de Fedegan precisamente, y eso es son recursos del Fondo Nacional del Ganado, y ahora pues, lo que propone el Ministerio de Agricultura es manejarlo pues es que ya se quedó con el Fondo Nacional del Ganado. Sí, se quedó. Se quedó con él, se robó esa plata, porque eso se llaman recursos parafiscales. Los recursos parafiscales nacieron en Colombia con la Federación Nacional de Cafeteros y el Fondo Nacional Cafetero, con una sentencia de la Corte que dijo que esos no eran recursos públicos y no eran recursos privados, sino que eran unos recursos mixtos, que tienen origen privado, porque eso lo paga el sector. En el caso de cafeteros, esa plata la pagan los cafeteros, y en el caso del ganado, esa plata la pagan los ganaderos, pero que mantienen una cierta conexión con el sector público, y entonces el sector público interviene en el manejo de esos fondos, y por eso en la federación está metido, en el Fondo Nacional del Café está metido el gobierno, y en el Fondo del Ganado está metido también el gobierno. Entonces ahora lo que el gobierno dice es: venga toda esa plata para acá y yo la manejo. Se la está robando. Increíble, sí, todos sabemos, doctor Londoño, que el Estado es un pésimo administrador, así es que es un completo despropósito que algo que está manejando bien el sector privado, ahora lo vaya a asumir el sector público. Claro, exactamente. Sí, en algo tan delicado como es la vacunación, ¿no? En donde dice el gobierno además que habrá cambios en el modelo de vacunación. Ojalá salgan bien esos cambios, porque los riesgos son muy altos. Eso en manos de Minchi-Rinchi. ¿Por qué lo llamamos Minchi-Rinchi? Lo llamábamos Minchi-Rinchi porque cuando no era ministro de Agricultura, sino que era cuál era el cargo que tenía, y en ese cargo lo mandaron a arreglar un problema con los indígenas del Cauca, y entonces resolvió hacer el arreglo con una botella de chirrinchi, que es un aguardiente hecho por los indígenas en la mano. Y cómo les gritaba a los indígenas y cómo se puso de acuerdo con ellos, claro, repartiéndoles el oro y el moro, que fue finalmente lo que hizo con una botella de chirrinchi en la mano. Por eso lo llamamos Minchi-Rinchi. Entonces ahora está reuniendo a los ganaderos y seguramente querrá arreglar el problema también a punta de chirrinchi. Bueno, vamos a ver si el presidente Santos viene. ¡Santos! ¡Fuerza, fuerza, hombre!
¡Guardia, guardia! Ahora para que venga, ¡Santos, Santos! Eso, mejoramos. Y Santos no bueno, fue. La multitud estaba perezosa. Sí, y la Santos... multitud, sí, los gritos no eran como muy efusivos, la verdad. Bueno, fuerza, fuerza. Entonces a los ganaderos les debe estar gritando, fuerza, fuerza, que yo tengo platica para repartirles y que yo voy a manejar con ustedes esa platica siempre y cuando salgan de ese monstruo de la Forí. Esto es una intervención indebida, indecorosa en los asuntos internos de un gremio, porque una de las técnicas de Santos ha sido el de tomarse los gremios de la producción. Mire, se tomó la Andi, se la tomó mandándoles para allá un empleado que se llama Bruce McMaster, que nunca tuvo relaciones con los industriales de Colombia y entonces se lo mandó, lo sacó de Palacio y se lo mandó a la Andi. Y los de la Andi tuvieron tan poco carácter que lo nombraron. Y ahí están pues sufriendo la desindustrialización del país en manos del señor Bruce McMaster, que ha sido un desastre para los industriales colombianos. El gremio cafetero lo mantuvo, se lo tomó a través de este presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, que es otro desastre. Ya resolvió cambiar toda la junta directiva de la empresa cafetera de Juan Valdés. Eso se llama Procafé, me parece, bueno, como se llame. Ya cambió toda la junta directiva de una empresa que estaba funcionando bien para poner amigos de Santos, porque ese sencillamente es el criterio, poner amigos de Santos, llenar eso de mermelada burocrática. Y entonces quiere el gremio ganadero también, se lo quiere tomar. A todos los gremios los ha infiltrado para comprárselos. Al gremio de los azucareros les dio semejante porrazo, a pesar de que tienen de presidente a un amigo de Santos, a Luis Fernando Londoño, y sin embargo les metió semejante multa. Y estamos esperando pues que vengan otras multas, la multa de los pañales, vamos a ver qué va a hacer con los pañales. Es una situación dual. Santos necesita el respaldo de los gremios, pero al mismo tiempo les tiene que dar fuete para presentarse ante la gente como el salvador de los abusos que cometen los industriales contra ellos. Entonces es el tema de los pañales y es el tema de ¿cuál es más? Bueno, la libre competencia en general, de acuerdo. Libre competencia en general. Y entonces sale el superintendente de Industria y Comercio a decir que al país hay que librarlo de la libre competencia, en lugar de buscar estímulos a una actividad industrial que está cada vez más disminuida y cada vez más golpeada. Lo que hace es perseguir a los gremios de la producción con unas multas infernales. Bueno, ayer no hubo decisión en el caso del procurador, ¿no? A mí me da la sensación de que si tuvieran los votos ya habrían votado. Me da esa sensación. Hay periodistas que se suponen bien dateados, como se dice ahora, que dicen que el procurador tiene mayoría. Pero dijeron que porque estaban en fila para echar discurso casi todos los magistrados del Consejo, y son 20 y tantos. Entonces había que oír 20 y tantos discursos que si no terminaban ayer, terminarían hoy. No sé finalmente qué pasó. Habrá que averiguar a ver si hoy vamos a tener decisión en esa materia, una decisión que de cualquier manera que resulte va a resultar en contra de Santos y en favor del procurador. Sí, gana de cualquier forma el procurador, que ya dijo que él está tranquilo ante la decisión del Consejo de Estado sobre su investidura, pero usted tiene razón, suponiendo que tuviera que irse ganaría también, ¿no? Porque sería un buen candidato. Pero decirlo, claro, inmediatamente, mejor dicho, lo que hace el Consejo de Estado es elegirlo candidato a la presidencia de la República. Así de fácil. Porque es que este proceso se suponía que se iba a cumplir desde hace muchísimo tiempo, pero se ha venido alargando. Y les cuento también, muy al oído, que como estaba previsto, porque
el asunto lo tiene en sus manos un tal consejero Arenas, que es una de los dolores de mi vida. Yo soy profesor de ese sujeto, fui profesor de ese sujeto, qué dolor y qué pena. Tengo tantos alumnos de los cuales enorgullecerme, pero me tocó en suerte pues ser profesor de Arenas, y ese es un dolor que llevaré en el alma para toda la vida. Ella hizo una providencia en contra mía, porque los complejos de inferioridad se manifiestan así. Es el que tiene en sus manos la acción de Petro contra la providencia que lo destituyó por el problema de las basuras. Pues entonces la sentencia, el proyecto de sentencia es que hay que indemnizar a Petro, pobrecito, porque manejó tan bien el tema de las basuras en Bogotá. Lo manejó tan bien que hay que indemnizarlo por los ataques que le hizo el procurador en un proceso, por Dios, que se cumplió ante los ojos del país entero, con unas audiencias a las que asistió todo el que quería asistir. Esto fue uno de los procesos más amplios y más transparentes que se hayan hecho en materia disciplinaria en el país. Había que ver los que hacía el Tartufo. Pues yo fui víctima de un proceso de esos, y entonces puedo decir cómo se portaba el Tartufo. Pues Arenas tiene un proyecto de providencia diciendo que el procurador no tenía razón, que la razón la tenía Petro, y que a Petro hay que indemnizarlo por los perjuicios que se le causaron. Y es que ese señor Arenas es amigo de Petro por la vía de Samper. Es que Arenas viene del samperismo puro, que es el que sigue gobernando un sector, por lo menos, del Consejo de Estado. Que el alcalde, por fortuna. El alcalde, sí. Petro, doctor Londoño nunca ha estado sujeto al imperio de la ley. Cuando era guerrillero estaba por fuera de la ley, y después como alcalde por encima de la ley. Claro, y fue condenado judicialmente, porque esa era la justicia de entonces, por porte ilegal de armas, y sin embargo se le permitió que fuera al Congreso, en una violación evidente de la Constitución y de las leyes de la República. Usted lo ha dicho. Y usted recuerda pues la amistad íntima que tenía Petro con Chávez. Allá iba a Venezuela y manejaba las cosas a su talante. La primera esposa de él era funcionaria de Chávez, ahí en el Palacio de Miraflores, de manera que ya se sabe bien cómo es la cosa de Petro, que figura como uno de los candidatos a la presidencia. ¿Cómo le parece? Sí, no, en medio de todo creo que si lo habilitan sería muy bueno que se lanzara para derrotarlo en las urnas. Bueno. Y para que acabe de vivir a la izquierda. Bueno, y ahora miren lo que son las cosas de la vida. ¿Hace cuánto tiempo desde aquí, desde la hora de la verdad, hablamos de los amarres que había en la registraduría, entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la que organiza las elecciones, y Thomas Gregg & Sons, de cuya junta directiva fue miembro Juan Manuel Santos, y cuyo presidente, el señor Bautista, es íntimo amigo personal de Juan Manuel Santos. Y curiosamente, todos los contratos de la registraduría se los gana Thomas Gregg & Sons. Aquí les trajimos a ustedes los resultados la historia de una competencia que tenía Thomas Gregg & Sons, y nunca se le pudo quitar a Thomas Gregg & Sons un contrato, porque era Juan Manuel Santos. Y el registrador nacional del Estado Civil, el pasado, válganos Dios lo que era aquello. Pues ahora aparece que la senadora Claudia López hace esa denuncia. La denuncia de los acuerdos entre la registraduría y Thomas Gregg & Sons. Yo no sé si el nuevo registrador tenga la instrucción de seguir los pasos del registrador antiguo, del registrador anterior, y de mantener a Thomas Gregg & Sons como contratista único, que lo hace muy bien. Para aquello del fraude lo hace divinamente. Pero mientras Thomas Gregg & Sons sea el contratista, Juan Manuel Santos seguirá ganando los escrutinios, no las elecciones, pero sí los escrutinios. No hay límite, es increíble. Bueno, y entonces nos preguntamos cuáles son los efectos finales de este gabinete, en el que
ante los ojos, tal como Santos lo quiso presentar, fue que amplió el espectro político y el espectro regional, porque nombró en las regiones, para las regiones, unos ministros de Estado. Nombró un manizaleño, pues allá también había manizaleño. Había un manizaleño que era el ministro de Ambiente y ahora nombra un manizaleño que es ministro de Transporte, como tuvo a Germán Cardona también de ministro de Transporte. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que nombró a un señor del Chocó que ha tenido un poco de problemas y de procesos disciplinarios y de distinta índole, pero pues es bien que se acuerde que en Colombia hay afrodescendientes, eso pues no tiene novedad ninguna. ¿Cuáles son los avances? Pues que nombra unas personas a quienes nombró de las regiones. Bueno, pero integró los partidos políticos, integró la unidad nacional con el Polo Democrático, nada menos que a la presidenta del Polo Democrático la nombró ministra, la misma señora que había dicho 1000 veces que nunca entraría al gobierno de Santos porque era un gobierno corrupto, y que si apoyaba a Santos era en el tema de la paz, pero que seguía siendo la oposición frontal al gobierno. Ahí la nombró y le aceptó. Bueno, incluyó también dijo que marchará con los trabajadores en la próxima manifestación, lo cual es curioso, ¿no? Yo pago por ver cómo va a ser ese ministerio de una ministra que perdió su casa, que es el Polo, porque la perdió, que quiere seguir siendo sindicalista, sin serlo, ante un gobierno que no tiene nada que ver con el Polo. Es un lío grandísimo, ¿no? Bueno, pero ¿tiene que ver o no tiene que ver? Porque ella dice, porque el senador Jorge Enrique Robledo se manifestó en contra de la aceptación de ella como ministra. Dijo, eso no es el Polo Democrático. Entonces ella contesta y dice, es que el senador Robledo tampoco es el Polo Democrático. Entonces, al fin, ¿el Polo Democrático entró o no entró al gobierno? Porque Santos lo hace con ese propósito, obviamente, no lo hace con un propósito diferente. El propósito de manejar al Polo, pero esto es un tema de ideologías también, ¿no? Claro, ¿cómo quiere? Claro, el Polo está cerca del gobierno de Santos en el manejo de la política social, en el manejo de las políticas públicas. El Polo Democrático se hace solidario con los actos de corrupción de este gobierno, con la política económica de este gobierno que tan duramente ha golpeado a las clases trabajadoras del país, por ejemplo, con un salario mínimo que está muy por debajo de la inflación, es decir, quitándole capacidad de compra a los trabajadores como se las va a quitar ahora con el IVA. ¿El Polo Democrático está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso? Y el Partido Verde se llevó para allá al señor Londoño, seguramente sin saber que dos hermanos del doctor Londoño habían sido acusados por narcotraficantes. Seguramente lo hizo sin saberlo, yo no sé, pero esta era la hora en que debió haberse pronunciado, o diciendo, Londoño no me contó, o Londoño sí me contó y estoy conforme con las explicaciones que él da. Pero el tema del Polo Democrático, ¿cómo es? En este momento, ¿el Polo Democrático está en la oposición o entró al gobierno? Porque la señora renunció a la presidencia del Polo Democrático. Pues no faltaba más, que fuera miembro del gabinete el presidente de un partido. Pues eso no tendría antecedentes. Pero sigue siendo el Polo Democrático, y el Polo Democrático, ¿cómo se ha manifestado y cómo se manifiesta? ¿Es parte del gobierno o no es parte del gobierno? Mire, se lo respondo con una respuesta de un oyente en el chat que firma Marianela. Dice, juegan a dos bandas. Así es.